no termino de justificar y sigo viendo como absolutamente inválida la reflexión de Latinoamérica frente a Europa y posteriormente frente a Estados Unidos. La colección primero mantiene, digamos, como esa génesis o esa intención íntima de reflexionar sobre lo latinoamericano, sobre la construcción de la idea de nación, y uno de los elementos más reflexivos es ¿por qué nos mantenemos estancados en que el país empieza en 1810? Luego nos mantenemos estancados en que la violencia empezó en 1948 y se desconoce la Guerra de los 1000 días como un elemento que para mí sí es el determinante o el primer punto de partida de reflexión sobre una posible modernidad en este país. En el año 2004 y en un periodo largo, la Bachué de Rómulo Rosso salió al mercado. Y para mí, sin conocerla, pues, es decir, era como el pivote de toda mi preocupación, ¿no? de un concepto que se produjo a partir de una imagen y que se consolidó y se cuenta en la historia del arte, y la pieza como tal, que hasta se pensaba que no existía, que había desaparecido en algún momento, sale al mercado y las instituciones no toman esa oportunidad y por el contrario la desechan, y en un momento ya crítico en que la pieza después de 4 años se va a ir del país, pues hay como una convergencia de intereses que determinan que, conociendo esa preocupación mía por ese periodo y por esos aspectos de reflexión sobre la modernidad, llega la pieza a esta colección, y en ese momento, digamos, esa preocupación intuitiva, no documentada o no estructurada, como que siento que en lugar de ser un trofeo de coleccionista, porque sí soy coleccionista y me gustan los trofeos, en el caso de la Bachué, por el contrario, fue un dolor. Un dolor y una preocupación, que entonces la reflexión fue, bueno, si la institucionalidad dice que la Bachué debe estar en una colección privada, pues esa colección privada tiene que tener una acción superior que trascienda lo privado y plantear una alternativa a las decisiones y a los procesos de valoración de las artes en Colombia o en general en Latinoamérica. Entonces nace el proyecto Bachué como una propuesta lateral a la institucionalidad, que se desenvuelven dentro de parámetros, digamos, más seguros y sobre todo más dados a caminar sobre lo caminado, ¿no? A hacer trochas y avanzar trochas en lugar de buscar caminos alternativos, y en ese caso en una clara, digamos, acción política de desconocimiento de un periodo que, habiendo pasado ya 2 periodos de Guerra Fría, se demostraba claramente que era 100% vigente reflexionar sobre lo raizal, sobre lo indígena, sobre lo americano propiamente. No merecía ninguna atención de la nacionalidad, y todos los días lo estamos viendo. Entonces la colección reflexiona sobre el concepto de modernidad y las implicaciones, digamos, que eso puede tener en 3 periodos muy marcados, que es ese fin del siglo XIX, principios del XX, fundamentalmente la acción de la Escuela de Bellas Artes de Bogotá, luego lo que se ha conocido como el periodo Bachué, que sí es el eje central pivotal de la reflexión y de la colección, y luego el impacto de la Guerra Fría a través de las acciones que todos vivimos desde entonces, porque se mantienen en la influencia norteamericana sobre la construcción estética y conceptual del arte, derivado de esa intención de prevenir el ingreso del comunismo, hoy catrochavismo y como lo quieran llamar, a América. No me interesan, digamos, los artistas en el momento en que son reconocibles, que era como el ideal de la época, de lo que llamamos el arte moderno, que uno entraba y decía, este es un Mata, esto es un Lam, esto es un Botero, este es un Obregón, de golpe. Entonces era un coleccionista o un visitante muy culto. Me interesan más los momentos de tensión, y aquí particularmente me interesa esta pieza de Obregón, que participa en la Trienal del Caribe en Houston, con una serie que se llamó Ganado ahogándose en el Magdalena, que eran unas obras abstractas, y algunas pues trataban de verse unos animales, pero nomás, si se gana la Bienal, pues como un artista moderno, contemporáneo de ese momento, ¿no?
Y resulta pues que es una denuncia política muy fuerte sobre toda la situación aún entonces sobre el Magdalena, la ocupación de tierra, la desecación de canales de riego que producían las inundaciones, las necesidades de trasegar los animales en función del clima, pero por la alteración de los medios de cultivo y la aparición de los terratenientes. Entonces tenía un contenido político muy fuerte y se ganó la Bienal que daba la gran petrolera pues, de los Rockefeller, ¿no? Que eran los encargados de imponer el nuevo gusto. Para la construcción de todo esto que he dicho, me he apoyado en reflexiones que ilustra o que muestra muy claramente el trabajo de José Alejandro Restrepo. No es que haya sido profesor ni nada, pero es como el primer artista contemporáneo que entiendo. Me costó mucho trabajo entrar en la contemporaneidad porque traía todo ese bagaje, digamos, raizal, y José Alejandro definitivamente pues tiene una aproximación muy antropológica y de análisis de fuentes básicas y anteriores, y terminó, digamos, llevándome a un universo muy hacia atrás. O sea, a mí la entrada al arte contemporáneo me llevó de una colección que empezaba en el cambio de siglo a indagar sobre procesos de descubrimiento y conquista. Yo no veo tanto el artista como la obra. Obviamente a veces el artista, el momento, o sea, todas esas condiciones antropológicas, una aproximación antropológica, añaden elementos, pero yo me quedo en qué me representa esa obra, cómo cabe dentro de un texto y cómo se desenvuelve puesta al lado de la otra. Hay un tema que también siempre me encantó, que eran las acciones de Antonio Caro con la firma de Quintín Lame. Y eso me llevó, por ejemplo, a entender el concepto de rúbrica, de la rúbrica española, y en esa búsqueda de una rúbrica española que me permitiera explicar la propuesta de Caro, explicármela a mí. La propuesta de Caro, pues me encuentro con un decreto de Potosí, pues también absolutamente maravilloso, donde el virrey castiga a los españoles que carguen tanto a los indios como que pierdan la vida por la carga que llevan, porque nos quedamos sin indios para cargar la plata. No era porque el indio se muriera, sino que nos quedamos sin cargueros de plata. Entonces, señor español, no sea tan abusivo, ¿cierto? No mate las bestias. Y luego, dentro de esa investigación sobre sobre Quintín Lame, o ese decir sobre Quintín Lame, nuevamente hay esa muestra de que la historia se construye lineal y binaria, y todos nos vamos comiendo esos cuentos que nos llegan, inclusive en estos días con el tema del derribamiento de la estatua del Alcázar en Popayán. Vuelve el cuento de Quintín Lame y lo ponen como un indígena que fue al ejército, que se educó y no sé qué, y se encuentra uno con los memoriales de Quintín Lame, y lo que encuentra es un hombre muy inteligente, muy consciente o muy de los derechos del indígena, que acepta una dinámica, digamos, de hoy para discutir sus derechos, pero no corresponde a una función de abogado como casi que lo ponen un abogado letrado. Esto es un trabalenguas que lo hace un escribiente. Lo que pasa es que yo, como tengo formación de abogado, entiendo lo que dice ahí, pero además por detrás está devuelto el memorial porque no se lo entendieron. Y el memorial básicamente dice: no tengo por qué pagar impuesto predial porque esta tierra me pertenece desde siempre. Pero aquí hay un trabalenguas que no te imaginas, hasta cita leyes y todo. Entonces hoy lees el periódico y las crónicas que hay es que Quintín Lame era un abogado autodidacta. No, era un indígena absolutamente iletrado, no absolutamente, pero muy iletrado, pero con un pensamiento muy estructurado, natural, y una inteligencia suprema y una determinación, que es distinto a esa intención que siempre tenemos de traerlo hacia donde nosotros, ¿no? Era tan bueno que casi se parecía a nosotros. No, era absolutamente analfabeta en nuestros términos, pero absolutamente culto en sus términos, o sea, mucho más culto que cualquier abogado que le recibió ese memorial y que no lo entendió o no lo quiso entender. Bueno, no lo quiso entender, pero lo devuelve por ininteligible, no por errado.
recientemente. La obra que ha ingresado es esta, que me parece pues absolutamente maravillosa y descriptiva, casi que lineal, que es un libro de Taschen sobre arte moderno, envuelto, ¿no? Wrapping the Modern Art, la llamo yo, no sé cómo se llamará, que es de Cristo, que además se puso de moda recientemente, bueno, ha estado de moda siempre, pero falleció. Entonces, coincidencialmente me encontré con esta obra de él y me parece, pues, digamos, le dio como un contenido, un título, una manera simplificadora de nombrar los procesos que estoy ahora, que tienen mucho que ver con arte conceptual y uso de la imagen en los años 70. Es el expresionismo de los años 60 y 70, es mi gran preocupación hoy, en paralelo a esa abstracción que fue la que se nos impuso, con la hipótesis de que el abstraccionismo no existe, que siempre lo que hay es una manifestación crítica del artista, y eso es expresionismo. Entonces esa modernidad pues la tenemos que envolver, que es la que está descrita ahí, y que por ahí tengo el libro inclusive. Pues. El arte es un facilitador o un elemento muy dinamizador, digamos, de esa preocupación por el entorno, porque el artista por definición es un manifestante en esa pared celular, ¿no? Y esa es, digamos, como la justificación final alrededor del coleccionismo, ¿no? Que es como una decisión de vivir rodeado de cuestiones o de manifestaciones que te cuestionan y que son dinámicas.